Les doy la bienvenida una vez más a la penumbra. En esta ocasión, navegaremos hacia las heladas aguas del Atlántico Norte. Allí, lejos de las costas de Escocia, existe un conjunto de pequeñas islas azotadas por tormentas constantes. Un lugar tan remoto que ni los pájaros parecen querer quedarse. Estas son las Islas Flannan. Y en una de esas islas, conocida como Eilean Mor, ocurrió uno de los casos más escalofriantes y desconcertantes de desaparición en la historia moderna. A finales del año 1900, 3 hombres fueron asignados para trabajar en el faro que vigilaba aquellas aguas traicioneras. Pero algo, o alguien, los arrancó de la faz de la tierra sin dejar rastro alguno. Ni cuerpos, ni huellas, ni una explicación lógica. El misterio del faro de Eilean Mor sigue sin resolverse más de 120 años después. Y lo que se encontró en esa isla es digno de pesadillas. Prepárate, porque esta historia es real. Eilean Mor es la más grande de las Islas Flannan, un conjunto de islotes rocosos a unos 32 kilómetros al oeste de las islas exteriores de Escocia. El faro fue terminado en 1899, apenas un año antes de los hechos que estamos por relatar. 3 fareros fueron asignados al faro: Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur. Se les unió un cuarto hombre, Joseph Moore, quien estaba en tierra firme esperando su turno de rotación. El 15 de diciembre de 1900, una terrible tormenta cubrió el Atlántico Norte. Las señales del faro dejaron de verse esa noche. Pero debido al mal clima, el barco de relevo no pudo zarpar sino hasta el 26 de diciembre. Una vez llegó a la isla, el silencio los envolvió de inmediato. Moore fue el primero en desembarcar, subiendo la colina helada hacia el faro. Lo que encontró fue escalofriante. No había humo saliendo de la chimenea. La puerta estaba cerrada, pero sin seguro. Adentro, el lugar estaba intacto, la mesa puesta, comida servida y sin tocar. 2 abrigos de hule estaban colgados, pero uno faltaba. ¿Uno de los fareros salió bajo la tormenta sin protección? Pero lo más perturbador estaba en el libro de registro del faro. El libro de registro contenía anotaciones escalofriantes. El 12 de diciembre, Marshall escribió: vientos extremadamente fuertes. Ducat silencioso. MacArthur llorando. MacArthur, un exmilitar curtido, conocido por su temperamento fuerte, llorando. Algo estaba mal. Días después, la anotación decía: vientos huracanados no cesan. Todos rezamos. Y la última entrada, el 15 de diciembre. La tormenta ha terminado. Mar en calma. Dios está sobre todos. Curiosamente, no se registró ninguna tormenta tan fuerte en la región ese día, según los barcos cercanos. Pero si no hubo tormenta, ¿por qué escribieron eso? ¿Por qué rezaban? Y sobre todo, ¿por qué desaparecieron sin dejar rastro? El informe oficial concluyó que una ola gigante pudo haber barrido a los 3 fareros mientras trataban de asegurar equipamiento exterior. Pero eso no explica por qué uno de ellos salió sin impermeable. Tampoco explica la comida servida, ni el diario perturbador. Con los años, muchas teorías han surgido. Locura colectiva, aislados, bajo presión, uno enloquece y asesina a los otros, para luego suicidarse. Criatura del mar, leyendas celtas hablan de un kelpie, un demonio marino que arrastra a los hombres al fondo del mar. Dimensión alterna, en 2015, se encontró un artefacto metálico con inscripciones celtas antiguas cerca del faro, sellado bajo tierra. Algunos creen que el faro fue construido sobre un antiguo portal druida. Abducción alienígena, extrañas luces fueron vistas por pescadores en la zona la noche del 15 de diciembre. Nunca se explicaron. Joseph Moore, el cuarto farero que llegó días después, nunca volvió a ser el mismo. Se retiró y murió en silencio, obsesionado con la idea de que algo esperó a sus compañeros en esa isla. A día de hoy, el faro de Eilean Mor sigue activo, ahora automatizado. Pero muchos marineros se rehúsan a pasar cerca. Alegan escuchar voces en el viento. Otros aseguran ver sombras en la cima del risco. Y cuando la niebla cae sobre las Islas Flannan, algunos dicen que el faro vuelve a encenderse solo. La historia del faro de Eilean Mor no es solo una desaparición. Es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre el mar, la soledad y los secretos que guarda la tierra. 3 hombres desaparecieron. El misterio sigue vivo. Y el faro aún parpadea en la oscuridad.
En 2009, un grupo de 6 montañistas suizos se adentró en una de las rutas menos transitadas del macizo del Monte Blanco, en la frontera entre Francia e Italia. Eran jóvenes experimentados, bien equipados, sin historial de accidentes y con una bitácora perfectamente planificada. Pero tras una tormenta de nieve repentina, el grupo desapareció por completo. Hasta hoy, su historia se considera uno de los casos más extraños y desconcertantes de la historia del alpinismo europeo. La expedición fue organizada por el Club Alpino Universitario de Zúrich. 6 jóvenes entre 22 y 28 años, todos con formación en primeros auxilios, supervivencia y escalada en hielo. Eligieron una ruta poco común, conocida como el Sendero de los Filos Blancos, una vía poco documentada pero sin registros de accidentes graves. Partieron el 12 de marzo de 2009. Llevaban dispositivos GPS, radios de emergencia y bengalas. Se esperaba que regresaran el 17. El 18, al no tener noticias, se activó la alerta. El 19, helicópteros de rescate comenzaron a rastrear la zona. ¿El resultado? Nada. Ni una pisada, ni un rastro de carpa, ni una bengala. Nada. El 22 de marzo, una patrulla de rescate encontró una de las mochilas del grupo en una grieta a 1800 metros de altitud. Lo curioso, no había nieve encima. Como si alguien la hubiese dejado ahí recién. Dentro había barras de energía intactas, una libreta de notas y algo aterrador, un papel arrancado con una frase escrita a mano. No son humanos. La escritura era temblorosa. El papel estaba parcialmente mojado, pero se conservó para análisis. La tinta había sido escrita con un bolígrafo negro y, según los expertos, la letra coincidía con uno de los jóvenes, Elia Butcher, el líder del grupo. Durante la semana siguiente se encontraron 3 cosas más. Una cuerda cortada, no rota por tensión, sino con una navaja. Una grabadora de voz digital. Solo contenía un fragmento de 11 segundos. Están en la pared, no los mires, no, y se corta. Una huella enorme a unos 2000 metros de altitud. No pertenecía a ningún animal conocido en la región. De hecho, no era ni humana ni animal. Medía 38 centímetros de largo y tenía 4 dedos. Las autoridades francesas cerraron el caso oficialmente como desaparición por condiciones extremas y posible caída en una grieta profunda. Pero los equipos de rescate no están de acuerdo. Algunos aseguran que las condiciones no eran lo suficientemente extremas y que los registros meteorológicos indican que el clima fue extrañamente estable entre el 13 y el 16 de marzo. Y hay algo más. En 2011, un periodista independiente suizo llamado Marcus Heyen obtuvo una copia parcial del informe del escuadrón de gendarmería francesa que participó en la búsqueda. Afirmó que una parte del informe, sellada como no divulgable, hacía referencia a luces anómalas, alteraciones geomagnéticas y síntomas psicológicos inexplicables en uno de los rescatistas que tuvo que ser retirado de la misión. Según Heyen, el rescatista afirmó haber visto a uno de los jóvenes parado inmóvil en la ladera, pero al acercarse, simplemente desapareció como si se hubiera desvanecido con el viento. Esa parte del informe nunca se publicó oficialmente. Días después, Heyen fue encontrado muerto en su departamento, supuestamente por suicidio. Su investigación fue incautada por las autoridades. Hoy, el caso del grupo perdido en el Monte Blanco es contado entre susurros en los foros de alpinismo y blogs de teorías oscuras. Porque hay montes que no solo quieren que los escales. Hay montes que te llaman. Y no te dejan regresar. En 1971, en el pueblo de Belmes de la Moraleda, España, María Gómez notó algo en el piso de su cocina, una mancha con forma de rostro humano. Intentó limpiarla. Luego cubrirla. Pero aparecieron más. Rostros diferentes, hombres, mujeres, algunos deformados, otros con expresión de angustia. Los investigadores aseguraron que no había pintura ni químicos. Intentaron raspar el suelo. Los rostros regresaban. Incluso se grabaron psicofonías en la casa, voces que decían frases como: "Estamos atrapados. Él nos mató". Se descubrió que la casa estaba construida sobre un antiguo cementerio medieval. Aún así, las autoridades nunca permitieron excavaciones profundas. Los rostros cambiaban con el tiempo.
Algunos se desvanecían, pero otros nuevos aparecían en las paredes e incluso en utensilios de cocina. La casa fue investigada por expertos de universidades y también por medios sensacionalistas. Nadie pudo probar fraude, pero tampoco se llegó a una explicación definitiva. Hoy en día, se considera uno de los fenómenos paranormales más documentados del mundo. Desde la década de 1950, más de 600 perros han saltado al vacío desde el mismo punto del puente Overtoun, en Milton, Escocia. Lo inquietante, todos lo hacen desde el mismo lado, entre los mismos dos pilares, sin razón aparente. Los animales se lanzan como si algo los llamara. Algunos sobreviven y, cuando son rescatados, intentan volver a lanzarse desde el mismo lugar. Testimonios de dueños coinciden, los perros cambian de comportamiento apenas pisan el puente. Se quedan quietos. Miran al horizonte. Luego corren hacia el borde y saltan. La ciencia ha sugerido que es por el olor de bisones en los arbustos, pero eso no explica la precisión del lugar exacto del salto. Y tampoco explica que los perros miran fijamente antes de saltar. Algunos testigos afirman haber oído un zumbido agudo o haber visto una figura blanca cerca del borde. Hay incluso una historia de un hombre que lanzó a su bebé desde ese mismo punto en 1994, diciendo que estaba poseído. Fue arrestado, pero afirmó que una mujer de blanco le ordenó hacerlo. El sitio ha sido llamado la entrada al más allá animal. Hay quienes aseguran que el lugar está maldito desde tiempos celtas. Lo cierto es que nadie se atreve a pasear a su mascota allí. Y cuando lo hacen, evitan el centro del puente, casi por instinto.